Análisis sobre la película Babel, un mundo fragmentado. Análisis de la película Babel. Babel, dirigida por Alejandro González Iñárritu, es una película que explora la fragilidad de la comunicación en un mundo globalizado, donde las diferencias culturales, lingüísticas y sociales se convierten en barreras insalvables. La película entrelaza 4 historias que transcurren en diferentes partes del mundo, mostrando cómo un solo evento puede desencadenar una cadena de consecuencias impredecibles, revelando la interconexión de la humanidad a pesar de las distancias. Un mundo interconectado, desconectado. Babel presenta un mundo donde la tecnología ha acortado las distancias, pero ha profundizado la incomunicación. La película explora cómo la falta de comprensión, los prejuicios y la desconfianza pueden llevar a la violencia y al sufrimiento, incluso en situaciones aparentemente aisladas. Las historias interconectadas. La película se divide en 4 historias principales. Marruecos. 2 jóvenes hermanos marroquíes, hijos de un pastor, se encuentran en el desierto, lejos de su familia. Un acto de violencia por parte de turistas estadounidenses desencadena una serie de eventos que ponen en peligro la vida de los niños. Japón, una joven japonesa, sorda y muda, se enfrenta a la soledad y la incomprensión en una sociedad que la excluye. Su encuentro con un turista estadounidense, que busca una conexión, la lleva a un viaje de autodescubrimiento. México, una pareja de mexicanos, que trabaja como niñera para una familia estadounidense, se enfrenta a la discriminación y la falta de oportunidades en un país que los considera extranjeros. La tragedia que ocurre en Marruecos impacta directamente en su vida, obligándolos a tomar decisiones difíciles. Estados Unidos, una pareja estadounidense, en un viaje de vacaciones a Marruecos, se ve envuelta en un incidente que cambia sus vidas para siempre. La falta de comunicación y la desconfianza hacia los extranjeros los lleva a una situación límite. La Torre de Babel, un simbolismo profundo. La película toma su nombre de la Torre de Babel, una historia bíblica que narra cómo la humanidad, en su ambición de construir una torre que llegara al cielo, fue castigada con la confusión de lenguas. Esta metáfora se aplica a la película para representar la dificultad de la comunicación entre culturas y la fragmentación del mundo en un mosaico de idiomas y costumbres. Un llamado a la comprensión. Babel nos recuerda la importancia de la empatía, la tolerancia y la comprensión mutua en un mundo cada vez más interconectado. La película no ofrece soluciones fáciles, pero nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades como ciudadanos del mundo y a buscar puentes de comunicación que superen las barreras que nos separan. Conclusión. Babel es una película que nos confronta con la realidad de un mundo globalizado, donde la comunicación es un desafío constante. La película nos recuerda que, a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas, todos somos parte de una misma humanidad, y que la comprensión y la empatía son esenciales para construir un futuro más justo y pacífico. ¿Cuáles son las principales temáticas que aborda la película? Babel explora una serie de temáticas complejas que se entrelazan a lo largo de la película. La comunicación y la incomprensión. La película pone en evidencia la dificultad de la comunicación en un mundo globalizado, donde las barreras culturales, lingüísticas y sociales dificultan la comprensión mutua. La falta de comunicación juega un papel crucial en el desencadenamiento de la tragedia y la espiral de violencia que se desarrolla. El choque de culturas. Babel presenta un choque de culturas que se refleja en las diferentes historias que se desarrollan. La película muestra cómo los prejuicios, la desconfianza y la falta de conocimiento sobre otras culturas pueden generar conflictos y violencia. La responsabilidad individual y colectiva. La película plantea la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de un mundo más justo y pacífico. Los actos de violencia y discriminación de unos pocos tienen consecuencias devastadoras para muchos, y la película nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la creación de un mundo más tolerante y comprensivo. La búsqueda de identidad y pertenencia. Las historias de los personajes muestran la búsqueda de identidad y pertenencia en un mundo fragmentado. La película explora la soledad, la marginación y la dificultad de encontrar un lugar en un mundo que parece cada vez más dividido. La fragilidad de la vida. Babel presenta una visión sombría de la fragilidad de la vida y la facilidad con la que la violencia puede destruirla. La película nos recuerda la importancia de la paz, la tolerancia y la compasión. Babel no ofrece soluciones fáciles, pero nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo en el que vivimos y la necesidad de comprender y respetar las diferencias culturales. La película nos recuerda que somos responsables de crear un mundo más justo y pacífico, donde la comunicación y la empatía sean las herramientas para superar las barreras que nos separan. ¿Cómo se representan estas temáticas en la película? Babel utiliza una variedad de estrategias para representar las temáticas que aborda. Interconexión de historias.
La película entrelaza 4 historias que ocurren en diferentes partes del mundo, mostrando cómo un solo evento puede tener repercusiones globales. Esto enfatiza la interconexión de la humanidad, incluso cuando las distancias físicas y culturales parecen separarnos. El lenguaje como barrera. La película utiliza el lenguaje como barrera para mostrar la dificultad de la comunicación. Los personajes hablan diferentes idiomas, lo que dificulta la comprensión y genera malentendidos. La sordera de la joven japonesa también representa una barrera comunicativa, mostrando cómo la falta de comunicación puede generar aislamiento y soledad. El uso de la violencia. La película muestra la violencia como una respuesta a la incomprensión y la desconfianza. El acto de violencia inicial en Marruecos desencadena una serie de eventos que se expanden a través de las 4 historias, mostrando cómo la violencia puede propagarse y generar más violencia. El contraste cultural. La película contrasta las diferentes culturas y valores de los personajes. La pareja estadounidense en Marruecos representa la arrogancia y la falta de respeto hacia la cultura local, mientras que la familia mexicana en Estados Unidos enfrenta la discriminación y la marginación. El uso del simbolismo. La película utiliza el simbolismo para representar las ideas abstractas que explora. La Torre de Babel es una metáfora de la dificultad de la comunicación y la fragmentación del mundo. El desierto representa la soledad y la desolación, mientras que la ciudad representa la complejidad y la alienación. El uso del sonido y la música. La película utiliza el sonido y la música para crear una atmósfera de tensión y fragilidad. Los sonidos del desierto. La música japonesa tradicional y la música folclórica mexicana se utilizan para crear una sensación de desolación y aislamiento. Babo utiliza estas estrategias para crear una experiencia cinematográfica que nos confronta con la complejidad y la fragilidad del mundo en el que vivimos. La película nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades como ciudadanos del mundo y a buscar puentes de comunicación que superen las barreras que nos separan. ¿Qué ejemplos específicos hay de violencia en la película? Babel presenta varios ejemplos de violencia, tanto física como emocional, que ilustran las consecuencias de la incomprensión y la desconfianza. El disparo al autobús. En Marruecos, 2 jóvenes hermanos, jugando con el rifle de su padre, disparan al autobús de turistas estadounidenses. Este acto impulsivo, aunque sin intención de matar, hiere gravemente a una mujer, desencadenando una cadena de eventos trágicos. La violencia policial. La policía marroquí, al investigar el incidente del autobús, utiliza métodos violentos para interrogar a los sospechosos, incluso a las esposas de los hombres. Esto refleja la desconfianza y el miedo hacia los extranjeros, y la falta de respeto por los derechos humanos. La violencia verbal y emocional. La pareja estadounidense en Marruecos, al ser víctimas del incidente, se muestra agresiva y despectiva con los habitantes locales, acusándolos de ser terroristas y salvajes. Esta actitud refleja un profundo prejuicio y falta de comprensión hacia otras culturas. La violencia doméstica. La historia de la niñera mexicana en Estados Unidos muestra la violencia emocional y psicológica que puede sufrir una persona por su origen y condición social. La familia para la que trabaja la trata con desdén y la discrimina, lo que la lleva a una situación de desesperación y a tomar decisiones arriesgadas. La violencia de la soledad. La historia de la joven japonesa sorda y muda refleja una forma de violencia silenciosa. La violencia de la soledad y la exclusión social. Su incapacidad para comunicarse con el mundo que la rodea la lleva a un estado de aislamiento y desesperación. Estos ejemplos de violencia, tanto física como emocional, ponen de manifiesto la fragilidad de la vida y las consecuencias devastadoras de la incomprensión y la desconfianza. La película nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la tolerancia y la comunicación para construir un mundo más justo y pacífico. ¿Qué impacto tiene la violencia en la trama? La violencia en Babel no solo es un elemento de la trama, sino que funciona como un catalizador que impulsa la narrativa y explora las consecuencias de las acciones humanas. Su impacto se puede analizar de diferentes maneras. 1. Desencadenamiento de la tragedia. El acto inicial de violencia, el disparo al autobús, pone en marcha una serie de eventos que se expanden a través de las historias. La herida de la mujer estadounidense, la búsqueda de los culpables, la persecución de los hermanos marroquíes, la desesperación de la familia mexicana, la culpa de la pareja estadounidense. Todo se origina a partir de ese acto impulsivo. 2. Exposición de la fragilidad humana. La película no solo muestra la violencia física, sino también la fragilidad emocional de los personajes. La violencia genera miedo, culpa, desconfianza y desesperación, afectando las decisiones de los personajes y sus relaciones. 3. Interconexión global. La violencia en Marruecos tiene repercusiones en Japón, México y Estados Unidos,
mostrando cómo las acciones de una persona pueden tener consecuencias globales. La película pone de manifiesto la interconexión del mundo y cómo un acto de violencia puede afectar a personas e historias aparentemente inconexas. 4. Crítica social. La violencia representa una crítica social a la desconfianza, los prejuicios y la falta de comprensión entre culturas. La película cuestiona las formas de violencia institucional, como la policía marroquí, y la violencia social, como la discriminación y la marginalización que sufren los mexicanos en Estados Unidos. 5. Llamado a la reflexión. La violencia en Babel no es un elemento gratuito. Es un catalizador que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, la importancia de la empatía y la necesidad de construir un mundo más tolerante y pacífico. En resumen, la violencia en Babel no solo es un elemento narrativo, sino que funciona como un motor que impulsa la trama y explora las consecuencias de la incomprensión, la desconfianza y la falta de comunicación en un mundo globalizado. La película nos recuerda que la violencia es un problema complejo que tiene repercusiones globales y que debemos trabajar para construir un mundo más justo y pacífico. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.